¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Continuamos con Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Ese es nuestro pasaje con el tema de la segunda venida de Cristo. Recordemos que la iglesia de Cristo en Tesalónica estaba cayendo en una profunda tristeza por la partida, por el fallecimiento de algunos hermanos de la congregación. Ellos estaban entrando y sumergiéndose en este dolor, en este luto, en esta angustia, por no saber qué iba a suceder con ellos en la segunda venida de Jesús. Y la pregunta que hicimos hace unos jueves atrás era: ¿por qué la iglesia en Tesalónica necesitaba tener seguridad de los que estén vivos para la venida del Señor? Me parece a mí, como lo he dicho anteriormente, que los hermanos de Tesalónica, los que estaban quedando vivos, los que no habían fallecido, estaban tristes porque ellos pensaban que los que durmieron en el Señor, los que partieron en el Señor, los que murieron, no iban a tener el privilegio, no iban a tener el honor de ver a Jesucristo viniendo del cielo con los ángeles de su poder. Estoy seguro que la iglesia en Tesalónica estaba pensando de que ellos, los que quedaban vivos, solo ellos iban a tener el honor de ver y de recibir al Señor Jesucristo en el aire, y no así los hermanos que habían partido, que habían dormido en el Señor. Y Pablo les dice: no se entristezcáis como los otros que nos tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, y aquí Pablo está respondiendo a la inquietud de ellos, a la preocupación de ellos, para sacarles esa tristeza del corazón. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y aquí donde nos quedamos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí es donde nos quedamos el jueves pasado. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Debo recordar en esta noche que la resurrección de Jesucristo es la garantía, es la seguridad de nuestra propia resurrección. Recuerden que Jesús es el primogénito entre los muertos. Eso significa que Jesús es el primero en resucitar para nunca más volver a morir. Antes de la resurrección de Cristo, hubo otras resurrecciones, como la de Lázaro, como la de la hija de Naín, o como la hija de Jairo. Ellos o ellas resucitaron, pero Lázaro volvió a morir, la hija de la viuda de Naín volvió a morir, y
la hija de Jairo volvió a morir. Pero Jesús es el primogénito entre los muertos, significa que Jesús resucitó para nunca más volver a morir. De hecho, cuando leemos el Apocalipsis, Jesús tiene en sus manos las llaves de la muerte y las llaves del Hades. Jesús le dice a Juan en el Apocalipsis, yo soy el que estuvo muerto y vivió. He aquí que ahora vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra garantía de que los muertos van a resucitar es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, eso es lo que decíamos en el capítulo 4, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús, así también Dios resucitará a los que han dormido, a los que han muerto unidos a Jesús. Quiero recordar también, ya que el texto dice, y los muertos resucitarán primero, la muerte, según el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 26, la muerte es sencillamente la separación del cuerpo con el espíritu. De hecho, el libro de Eclesiastés dice que el hombre volverá al polvo, a la tierra de donde era, y el espíritu regresará, volverá a Dios, quien lo dio. Entonces, la muerte es simplemente la separación, es una separación del cuerpo con el espíritu. El cuerpo vuelve al polvo y el espíritu regresa a Dios. Entonces, la resurrección significa la reunión, el encuentro entre el cuerpo con el espíritu. La muerte es separación del cuerpo con el espíritu, entonces la resurrección significa el encuentro, la reunión nuevamente entre el cuerpo con el espíritu. Los muertos en Cristo resucitarán primero. El texto dice que los muertos en Cristo resucitarán. Y estuve pensando en esta tarde en la resurrección de todos los muertos. Hay hermanos que han muerto en el alta mar. Hay hermanos que han fallecido en un incendio. Los que murieron en el primer siglo mutilados por la fiera de los bestias salvajes. Personas que han sido cremadas. Estuve pensando en la muerte. Entonces, pensé que con la segunda venida de Cristo, todos los que han muerto en Cristo, y no importa cómo hayan muerto, en un incendio, mutilado por bestias salvajes, en un accidente automovilístico, en el mar, no importa. Dios viene con voz de mando, viene con voz de arcángel, viene con trompeta de Dios, viene con autoridad, viene con poder. La misma palabra, la misma autoridad. ¿Se acuerdan en Ezequiel 38, en el valle de los huesos secos? Esa misma palabra que le dio vida a los huesos secos en gran manera, esa misma palabra poderosa va a despertar, va a darle vida, va a resucitar a los que estén en el sepulcro, a los que estén en las tumbas, a los que estén en el mar, a los que hayan muerto, y no importa cómo hayan muerto. Los muertos en Cristo resucitarán, y resucitarán con un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo.
uno puede preguntarse nuevamente en esta noche cómo va a ser nuestro cuerpo glorificado, cómo va a ser nuestro cuerpo resucitado, cómo va a ser nuestra morada eterna, cómo va a ser nuestra habitación celestial. Y algunos hermanos en la ciudad de Corintio, en la iglesia de Cristo, preguntaban acerca de eso. Mira Primera de Corintios, capítulo 15, por favor. Capítulo 15, Primera de Corintios, por favor. En el versículo 35, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Esa pregunta se le hicieron a Pablo en la iglesia de Dios en la ciudad de Corintio. ¿Cómo van a resucitar los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Cómo despertarán? Esa pregunta se le hizo a Pablo en la iglesia de Cristo de Corintio. Y Pablo responde eso ya en el versículo. Vamos a leer del versículo 35, por favor. Porque los muertos en Cristo resucitarán. Y la pregunta es correcta. ¿Cómo resucitarán? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Cómo van a despertar? ¿Se levantarán con el mismo cuerpo? ¿O será un cuerpo espiritual, un cuerpo glorificado? Eso es lo que está pasando aquí en el capítulo 15. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pablo dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que se siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino es que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de lo celestial y la otra es de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra gloria. Así también, y aquí está, así también es la resurrección de los muertos. Piensa en esto. Piensa en esto. El hermano o la hermanita o nuestro ser querido que fue sepultado, que fue plantado allí en el cementerio, lo que va a despertar, lo que va a resucitar es 100% diferente, 100% distinto. No importa si haya sido sepultado por el COVID o sepultado por el cáncer, por un tumor. No importa si haya muerto en el mar. No importa si haya muerto en un incendio. Lo que va a despertar, lo que va a resucitar, no se compara con lo que fue sepultado, con lo que fue enterrado. Dice el versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Hermano, cuerpo corruptible, resucitará incorruptible. Cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Cuerpo deshonroso, resucitará un cuerpo glorioso. Cuerpo débil, resucitará un cuerpo poderoso. Un cuerpo terrenal, resucitará un cuerpo celestial. Un cuerpo mortal, resucitará un cuerpo inmortal. En el versículo 50 de 1 de Corintios 15, Pablo dice, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados nuevamente incorruptibles y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, esto mortal, esto deshonroso, esto débil, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces, amados hermanos, los muertos en Cristo resucitarán con un cuerpo incorruptible, glorioso, poderoso, celestial, inmortal. Con la segunda venida de Cristo, lo mortal se convertirá en inmortal, lo débil resucitará en poder, lo deshonroso resucitará glorioso. Hermanos míos, con la segunda venida de Cristo, nosotros estamos esperando la transformación de nuestros cuerpos que van a ser transformados como cuerpos gloriosos, espirituales, inmortales. Dice en Romanos capítulo 8, por favor, versículo 22, libro de Romanos 8, 22, Pablo dice: y versículo 23, Romanos 8, 22 y 23, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, no solo la creación sufre dolores de parto hasta ahora, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Estamos esperando la redención, la transformación de nuestros cuerpos. Dice la Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 3, libro de Filipenses, capítulo 3, por favor. Dice el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Estamos esperando al Señor, al Salvador Jesucristo, que venga desde el cielo, que viene con los ángeles de su poder, que viene en llama de fuego, que viene con voz de arcángel, viene con trompeta de Dios. Versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¡Wow! Jesucristo transformará el cuerpo mortal nuestro, el cuerpo corruptible nuestro, el cuerpo deshonroso nuestro, para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Él. Nuestros cuerpos que resucitarán serán semejantes al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Juan dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no, pero sabemos que cuando Él
se manifieste, que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Bendito sea el Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero y resucitarán con ese cuerpo glorioso, hermano, con ese cuerpo inmortal, con ese cuerpo semejante al cuerpo de la gloria del Salvador Jesucristo. Pablo dice allá en 2 de Corintios que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo se deshiciere, tenemos de Dios una casa, tenemos de Dios un edificio no hecho de mano en los cielos. Nuestros cuerpos van a ser absorbidos por la vida inmortal, por la vida incorruptible, por la vida inmarcesible, por el cuerpo incontaminado, por el cuerpo glorioso, por el cuerpo poderoso. Entonces, como que Pablo le está diciendo a los hermanos de Tesalónica que habían entrado en una profunda tristeza, en un profundo luto y en un profundo llanto y angustia. Hermanos, no ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Como que Pablo le está diciendo, hermanos de Tesalónica, se han puesto a pensar en todos sus seres queridos, en todos sus hermanos que han dejado este cuerpo mortal, este cuerpo corruptible, este tabernáculo. Se han puesto a pensar que resucitarán ellos con un cuerpo glorioso, con un cuerpo inmortal, con un cuerpo poderoso, con un nuevo cuerpo, con un nuevo edificio, un nuevo tabernáculo, un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria del Señor Jesucristo. Por eso leemos en Apocalipsis, bienaventurado de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Por eso es estimada a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, porque la muerte no es el fin. Así que volvamos ahí a Tesalónica, por favor, al capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. La resurrección de los que han muerto en Cristo. Lo que me llama la atención es la última frase. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Anote eso si quiere. Resucitarán primero. Con esta palabra, resucitarán primero, se ha creado una doctrina, se ha creado una enseñanza que van a haber dos resurrecciones. La primera resurrección es de los cristianos, de los salvos, de los hijos de Dios, y una segunda resurrección de los injustos, de los que no tienen esperanza. Me pregunté, ¿la Biblia habla de una resurrección o habla de dos resurrecciones? Entonces, leí en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, porque este es el pasaje que los que enseñan que hay dos resurrecciones se basan en ellos. Apocalipsis, capítulo 20, por favor. Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 y 6.
Dice el texto de Apocalipsis 20, versículos 5 y 6, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y este es el pasaje donde se ha creado que habrá dos resurrecciones. Y son benditos y son bienaventurados los que van a resucitar primero. Entonces, cabe la pregunta, ¿va a haber una sola resurrección o van a haber dos resurrecciones? Yo creo con todo mi corazón que va a haber solamente una resurrección. Yo no voy a explicar en este momento Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 y 6, cuando dice bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Pero sí voy a explicar la palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero allá en Primera de Tesalonicenses. La Biblia habla tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que habrá una sola resurrección. De hecho, leemos en el libro de Daniel, vamos al Antiguo Testamento, por favor, en el libro de Daniel, capítulo 12. Libro de Daniel, capítulo 12, por favor. Libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículos 1 al 3. Dice el texto bíblico, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado de tu pueblo todos los que se hallen en el escrito en el libro. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, los que han muerto, los que han sido sepultados, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Van a despertar los que han dormido, van a despertar los que han muerto. Unos van a despertar para vida eterna, otros van a despertar para vergüenza y confusión perpetua, para condenación. Jesús lo dijo de otra manera. El Evangelio de Juan, capítulo 5, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 25. Vamos a empezar del 25. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 25. De cierto digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, está hablando Jesús, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, los que murieron, oirán su voz, la voz del Hijo de Dios, la voz de arcángel, la voz de trompeta. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Habrá una sola resurrección. Los que hicieron la voluntad de Dios saldrán a resurrección de vida. Los que no hicieron la voluntad de Dios saldrán a resurrección de condenación. Pero como dije el jueves pasado, Pablo en Primera de Tesalónica está preocupado y está interesado en la resurrección de los justos.
en los que han muerto en Cristo, en los que han muerto en el Señor. Y vamos a explicar eso. Volvamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo está respondiendo a la inquietud, a la preocupación de los hermanos que quedaron vivos en Tesalónica. ¿Qué sucederá con los seres queridos, con nuestros hermanos que han dormido en el Señor? Verán ellos, tendrán ellos el privilegio, tendrán ellos la honra de ver al Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Sí, dice Pablo, porque los muertos en Cristo, los que han dormido, los que han partido, los que han fallecido, resucitarán primero. Luego nosotros, versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo dice, luego nosotros, los muertos en Cristo, resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. El punto de Pablo aquí es que para la segunda venida de Jesús, todos juntos, los muertos en Cristo van a resucitar primero, y luego los que estén vivos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojo, todos juntos, los que resucitaron y los que quedaron vivos, todos van a ser arrebatados juntamente para recibir al Señor Jesucristo viniendo desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar descanso eterno a su pueblo. Pablo está diciendo que todos los que han dormido en el Señor, todos los que han muerto en Cristo y los que estén vivos para ese día, todos iban a tener el honor, el privilegio, la honra de recibir a su majestad, de recibir al Señor de señores, al Rey de los reyes, al soberano de los siglos, en el aire para estar siempre con el Señor. Entonces, y los muertos en Cristo resucitarán primero, significa que los cristianos que han dormido tendrán un lugar de privilegio, tendrán un lugar de honor, juntamente con los vivos en la segunda venida de Cristo. No está hablando Pablo de dos resurrecciones. Solamente está dando Pablo un orden. ¿Cuál es el orden? Los muertos en Cristo resucitan primero con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo glorioso, con un cuerpo inmortal, con un cuerpo poderoso. Luego nosotros, los que hayamos quedado, los que estemos vivos, vamos a ser transformados. Y todos juntos vamos a ser arrebatados para recibir a Jesús en el aire y para estar siempre con el Señor. Amén. Esa es la explicación. En el verso 17, Pablo dice, luego nosotros, los que hayamos quedado, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Pablo usa la primera persona plural y eso indica que los apóstoles, como ya lo dije el jueves pasado, esperaban y confiaban y tenían seguridad que iban a estar vivos para la segunda venida de Jesús. Recuerden que Pablo dice en Primera de Corintios, un misterio les digo, no todos dormiremos, no todos moriremos. En un abrir
y en un cerrar de ojos se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, luego nosotros seremos transformados. La esperanza de Pablo, la convicción de Pablo, la seguridad de Pablo era de que él, junto con Timoteo, con Silvano, con Silas y los tesalonicenses, iban a estar vivos para recibir al Señor en el aire. Dice además, versículo 17, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Seremos arrebatados juntamente con ellos. Hace tiempo atrás, cuando estudiábamos Mateo 24 y 25, hablé algo acerca de la doctrina del arrebatamiento. Una doctrina de la cual han hecho películas, han hecho televisión y se han creado muchas expectativas. Pero creo sinceramente, por cada pasaje que estudio de la Biblia, no existe tal doctrina de arrebatamiento. Como yo solamente no quiero entrar en eso realmente, pero la doctrina tiene que ver con que, por ejemplo, la doctrina del arrebatamiento trata de que hoy día jueves el Señor arrebata a su iglesia, hoy día jueves. Y los cristianos fieles desaparecen de la faz de la tierra porque fueron arrebatados, porque el Señor se los llevó a las bodas del Cordero por 1000 años. Y desaparecieron los cristianos, el que iba manejando un avión desapareció, el que iba manejando un tren desapareció, el que iba en el autobús desapareció, y la gente comienza a desaparecer. La película es buena, pero no es bíblica, no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la gente comienza a aparecer, y luego vienen unos 7 años, donde va a aparecer el anticristo. Vienen 3 años y medio de tribulación, vienen 3 años y medio de prosperidad, de abundancia para el mundo. Y luego vienen los otros 3 años de tribulación. Y luego viene Jesús nuevamente a buscar a su iglesia, a los que quedaron y no se fueron en el arrebatamiento. Eso significa para esta doctrina que hay 2 venidas de Jesús. Una, el arrebatamiento, cuando la gente desaparece, y una segunda venida de Cristo es cuando Jesús venga con los ángeles, cuando venga con los santos a buscar a su iglesia, a los que quedaron en la gran tribulación. La Biblia no enseña eso. No es una doctrina apostólica, no es una doctrina del Señor. Si nosotros, lo que estamos haciendo los jueves, si nosotros pusiéramos cada pasaje que hemos estudiado, el de segunda de Pedro 3, el de primera de Pedro 1, el de primera Tesalonicenses 5, el de primera Tesalonicenses 4, lo que vamos a ver en segunda de Tesalonicenses, si nosotros hiciéramos un estudio, como lo estamos haciendo ahora, de la segunda venida de Cristo, no hay espacio, no hay ningún momento en creer en que unos van a ser arrebatados primeramente y después Cristo viene a buscar a los que pasaron la gran tribulación. No, lo que la Biblia enseña que Cristo murió una sola vez por los pecados del mundo. No obstante, dice el texto bíblico que Cristo aparecerá por segunda vez. Esa es la segunda venida de Cristo. Y en ambos pasajes, el de aquí dice que vendrá como ladrón en la noche. El de segunda de Pedro dice vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos encendiéndose se quemarán y serán destruidos.
¿cómo la gente va a quedar viva en el arrebatamiento si cuando venga el Señor como ladrón en la noche, el cielo y la tierra van a ser destruidos por el fuego de Dios? ¿Cómo van a quedar vivos si cuando Cristo venga van a resucitar los muertos con un cuerpo glorioso? Entonces no hay espacio para una primera venida de Cristo en el arrebatamiento y una segunda venida de Cristo después cuando venga a buscar a su iglesia. No existe eso. No existe eso. Pablo dice aquí a los tesalonicenses, seremos arrebatados juntamente con ellos. Significa que los vivos van a reunirse con los que han resucitado. Los vivos que van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojo, y los que resucitaron con un cuerpo incorruptible van a reunirse juntos para recibir, para darle la bienvenida al Señor en el aire. Y la palabra para arrebatado, esta palabra aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Usted debe acordarse que cuando Felipe bautizó al etíope, bautizó al eunuco, después que lo hubo bautizado, dice el texto que el Espíritu Santo arrebató a Felipe. Felipe desapareció y apareció en Azoto, apareció en otro lugar. Entonces, arrebatamiento o arrebatado significa que algo va a ser sacado a la fuerza, algo va a ser sacado con violencia. Es algo que Jesús viene y la iglesia va a ser arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Así va a ser. Los cristianos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y para estar siempre con el Señor. Recuerdo algo como, mira, veamos Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, por favor. Libro de Génesis capítulo 5. ¿Se acuerdan de Enoc? Génesis 5, Enoc fue un hombre que se lo llevó Dios, que mientras estaba caminando en este mundo, desapareció. Dice Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios. Me gusta esa frase, caminó, porque Enoc caminó con Dios, Noé caminó con Dios, Abraham caminó con Dios, Daniel caminó con Dios, los profetas caminaron con Dios, luego los discípulos comienzan a caminar con Jesucristo, luego los apóstoles comienzan a caminar con Jesucristo, y nosotros también estamos caminando con Jesucristo, estamos caminando con Dios. Es lindo en la Biblia el tema de estar caminando con Dios, andando con Dios. Dice el texto, caminó pues Enoc con Dios. Qué frase más linda, estar caminando con Dios, al lado de Dios, de la mano de Dios. Y desapareció, porque le llevó Dios. Desapareció Enoc. Desapareció. Fue arrebatado. Se lo llevó Dios. Recuerdo al profeta Elías en Segunda de Reyes. Vamos a Segunda de Reyes, por favor. Libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, por favor, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos es el profeta Eliseo y el profeta Elías. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino.
Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Desapareció el profeta Elías, desapareció Noé. La iglesia también va a ser arrebatada, también va a desaparecer en la segunda venida de Cristo para recibir al Señor en el aire. Hay algo que me gustó de Enoc, que caminó con Dios. Miren, veamos Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Recuerden que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 5. Miren lo que dice de Enoc, lo que nos revela la palabra de Dios acerca de él, del hombre que desapareció, del hombre que fue arrebatado, del hombre que Dios se lo llevó. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Fue traspuesto, fue arrebatado para no ver muerte. Enoc no conoció la muerte. Elías tampoco no pasó por la muerte. Y Pablo tenía la esperanza de no conocer la muerte, de estar vivo, de quedar con vida hasta la venida del Señor, para desaparecer como Enoc, de ser llevado como Elías, de ser traspuesto, de ser arrebatado en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la esperanza apostólica, esa es la esperanza cristiana. Dice el verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Qué privilegio, qué bendición, qué honor. Y no fue hallado, claro, porque desapareció. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. No fue hallado. Comenzaron a buscar a Enoc todo el mundo y nadie lo encontró. Porque Dios lo arrebató, porque Dios lo hizo desaparecer, porque Dios se lo llevó. Pero miren ahora, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Imagínate, querida hermana, querido hermano, antes de ser arrebatado, antes de recibir al Señor en el aire, tener ese testimonio de que en esta vida hicimos todo para agradar a Dios, para ser fiel al Señor, para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Enoc, antes de desaparecer, tuvo testimonio de haber hecho lo que le agrada a Dios. Wow. Amén. En 2 de Corintios, capítulo 12, es el pasaje más conocido para nosotros. Ya vamos a estudiarlo cuando lleguemos a ese pasaje en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 4. Pablo el apóstol dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Y aquí está la palabra. Fue arrebatado al tercer cielo. De eso está hablando Pablo en primera de Tesalonicenses, de ese arrebatamiento. Fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco a tal hombre
si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo fue arrebatado al tercer cielo, pero regresó. Enoc fue arrebatado, fue traspuesto y nunca más se le halló. Elías fue llevado en caballo y carro de fuego en un torbellino y desapareció y nadie más lo vio. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que resucitaron en las nubes. Y aquí aparece las nubes. Estoy ahora en Primera de Tesalonicenses, por favor, en el capítulo 4, verso 17. En las nubes. El medio del traslado para recibir al Señor en el aire serían las nubes. Y también me recuerdo, hablando de nubes, me recordé nuevamente de Hechos capítulo 1. Vamos a Hechos capítulo 1, hablando de nubes. Hechos capítulo 1, versículo 1, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 1. Hechos 1, verso 11. Verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahí está la nube. Le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, en una nube, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces las nubes son el lugar de encuentro entre la iglesia y el Señor, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Volvamos a Tesalonicenses 4, 17, para recibir al Señor en el aire. Era una costumbre en la época apostólica y de los profetas salir para recibir y darle la bienvenida a los gobernantes y a los emperadores. Lo que la iglesia va a hacer, vamos a darle la bienvenida, vamos a recibir a nuestro gran Señor, a nuestro gran Salvador, lo vamos a recibir en el aire, le vamos a dar la bienvenida al que nos salvó, al que murió por nuestros pecados, al que resucitó para nuestra justificación, al Señor en el aire. ¿Y cómo termina el versículo 17? ¿Cómo termina? Y así estaremos siempre con el Señor. Piensa el impacto de estas palabras para la iglesia de Cristo en Tesalónica. A los que estaban tristes, a los que estaban de lutos, a los que estaban llorando acerca de los que duermen, se le está diciendo que los que murieron en Cristo van a resucitar primero, los que estén vivos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, y juntos van a recibir al Señor, y juntos van a estar siempre con el Señor. Piensa, hermanita linda, hermanito lindo, la bendición de estar siempre con el Señor Jesucristo, de verlo a Él tal como Él es, cara a cara, que nuestros cuerpos van a ser semejantes al cuerpo de la gloria de Él. Dice el texto bíblico en Juan capítulo 12, libro de Juan capítulo 12, por favor, versículo 26. Anota estos versículos, por favor. Juan capítulo 12, versículo 26.
Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 26. Estaremos siempre con el Señor. Mira lo que dice Jesús. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús está diciendo, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, mi servidor estará también conmigo. Y el que me sirve a mí, estará sirviendo a mi Padre. Juan capítulo 14, versículo 3. Versículo 1 al 3 mejor. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Los discípulos también estaban entristecidos, también estaban angustiados como los hermanos de Tesalónica, pero la tristeza de los discípulos es porque el Señor se va y ellos pensaban que iban a quedar huérfanos. No van a quedar huérfanos. Y mira lo que dice Jesús a ellos. Disculpen. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y aquí está, versículo 3. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez. Segunda venida de Cristo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Seré arrebatados para recibir al Señor en el aire, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y estaremos siempre con el Señor. Capítulo 17, versículo 24. 17-24 del Evangelio de Juan. Jesús está orando a su Padre. Y Jesús le dice esto a su Padre. Padre, aquellos que me has dado, los discípulos, los que recibieron a Jesús, los que creyeron en la muerte y en la resurrección de Cristo, aquellos que me has dado, quiero, Padre, quiero que donde yo estoy, también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Quiero que donde yo estoy, Padre, donde yo estoy, quiero que mis servidores, quiero que mis discípulos estén conmigo, para que vean mi gloria, la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Estaremos siempre con el Señor, y el Señor quiere estar también con nosotros, con su esposa, con su novia. Él vino a buscar a su esposa, Él vino a buscar a su novia, la que escogió desde antes de la fundación del mundo, la que lavó con su sangre, la que santificó, la que lavó, la que perdonó. Y así estaremos siempre con el Señor, siempre. Por tanto, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Iglesia de Cristo de Tesalónica, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Versículo 18. Por tanto, alentaos, animaos los unos a los otros con estas palabras. Estas palabras tienen que animarnos, tienen que fortalecernos, tienen que darnos esperanza, porque el Señor vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios, vendrá con autoridad, y los muertos en Cristo, los que durmieron en el Señor, resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, para recibir al Señor Jesucristo en el aire, y así
los cristianos, la esposa de Cristo, la esposa del Cordero, estaremos siempre, pero siempre con el Señor. Por lo tanto, anímense, no se entristezcan, anímense unos a otros con estas palabras. Anímense unos a otros. Lo mismo va a decir en el capítulo 5, versículo 11 de Primera Tesalonicenses. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros como lo hacéis. Animaos unos a otros. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Dios, en la segunda venida de Cristo, Dios hará esta transformación de lo corruptible a lo incorruptible, de lo mortal a lo inmortal, de lo débil a lo poderoso, de lo deshonroso a lo glorioso, para que cada uno de nosotros, los que han resucitado y los que quedemos vivos, recibamos al Señor en el aire para estar siempre con nuestro Salvador Jesucristo. Que Dios me los bendiga, hermanitos. Que Dios me los cuide. Busca primero